Hoy hemos tenido una jornada ilusionante aquí en la Ciudad Deportiva del Valencia Club de Fútbol con el equipo de Eibol, el fútbol en silla de ruedas, equipo que quedó campeón de la Liga la temporada pasada y bueno, a coger fuerzas, igual que el primer equipo está haciendo la pretemporada, pues nosotros hemos venido aquí también pues a conocerlos y que se ilusionen también el equipo de Eibol en la nueva temporada. Una temporada ilusionante con nuevas incorporaciones, nuevos equipos y una liga que va creciendo poco a poco gracias al impulso que le está dando el Valencia Club de Fútbol a través de esta modalidad deportiva. Bueno, la verdad es que alucinados ellos con el tipo de modalidad de fútbol, ¿no? No imaginaban que una persona con una discapacidad en piernas pues fuese capaz también de tener un mecanismo que sustituyese a sus pies, ¿no? Y bueno, han visto en el fútbol una manera también de incorporar a personas que han sido futbolistas muchos de ellos y que por desgracia en un accidente de coche o de moto pues ahora les impedían ser futbolistas, pero con esto vuelven a ser futbolistas y además con el escudo del Valencia. Estamos de visita con el equipo de fútbol Aval. Nos ha recepcionado el míster, el equipo de jugadores, los chicos se han sentido súper agasajados y, en fin, una experiencia más para ellos que les impulsa a seguir creciendo. En septiembre oficialmente empezamos, aunque en agosto ahora haremos un entrenamiento de reciclaje, digamos, de ajuste y, en fin, con ilusión, con ganas y con volver a conseguir el título nacional. A medida que ha transcurrido el tiempo, en los entrenamientos hemos ido puliendo, digamos, sobre todo la actitud dentro del campo, de honradez, de disciplina, de comprender al árbitro, todas esas cosas que hacen que el temperamento del jugador de fútbol muchas veces cuando está activo tenga conciencia de que son importantísimas.